Si las películas, series, animes y videojuegos nos han enseñado algo, es que este bicho de aquí es una máquina de evolución que solo sabe buscar problemas, pero en realidad es que el gorila es probablemente el ser más pacífico y diplomático de toda la familia de los grandes simios. Hoy analizaremos a ese señor africano que, a diferencia de nuestro amigo el orangután, se gastó todos los puntos de habilidad en fuerza bruta. A nivel genético, nosotros y este gigante compartimos alrededor del 98% del ADN, y si miramos su taxonomía nos daremos cuenta de que no existe una sola especie de gorilas. Pero para comprender esto debemos ver cómo funcionan los nombres científicos. El primer nombre representa el género, que es casi la última escala de la taxonomía. Si le agregamos otra palabra, tenemos el nombre de la especie, y si le agregamos otra, tendremos una subespecie. Y aunque en la ciencia hay cierto debate sobre la existencia de más de una especie, el consenso moderno es que existen dos, los occidentales y los orientales. Los orientales o gorila son más estilizados, tienen el pelo marrón grisáceo, más claro, y los machos llevan una gorra de pelo pelirrojo castaño en la cabeza. Además, cuando se vuelven espaldas plateadas, el color gris se les extiende hasta los muslos. Es el más numeroso por amplia diferencia, pues el 99% de los gorilas pertenecen a esta especie. Por otro lado, los orientales o gorila beringei son negro azabache, no tienen tonos rojos y su zona plateada es estrictamente delimitada en la espalda. Estas dos especies se separaron en cuatro subespecies distintas, y para comprender cómo es que este monito de aquí se separó en esas cuatro, nos tenemos que trasladar hasta África. Primero tenemos a la subespecie de gorila de llanura occidental o gorila. Y a su lado, atrapado en una frontera microscópica entre Nigeria y Camerún, está el rarísimo gorila de Río Cross, gorila Dielli, del que quedan menos de 300 individuos. 1000 kilómetros al este, en el bosque oriental, encontramos el gorila oriental de tierras bajas o gorila beringei, en el Congo, y a los famosísimos gorilas de montaña o gorila beringei. Este bicho vive a miles de metros de altura en volcanes fríos, y para no congelarse la evolución prácticamente lo modió y le puso un pelaje ultra largo y grueso. Sin embargo, estos representan menos del 1% total de gorilas. Ahora, si hablamos de fuerza, un macho maduro tiene la fuerza de 9 humanos promedio, por lo que podrían romper una puerta de seguridad como si fuera de cartón. Pero ¿y qué comen para mantener ese físico? ¿Asado? ¿Arepas? ¿Suplementos? No, no. Comen hojas, brotes y corteza de árbol, que al entrar en su intestino grueso, algunas bacterias buenas ayudan a que estos ingredientes se digieran y se transformen en grasas que el gorila utiliza para fabricar músculo. A los 12 años, a los machos les sale una franja de pelo gris en el lomo y desbloquean el rango de espalda plateada, pero la forma en que gestionan su liderazgo depende de su geografía, pues de acuerdo con estas investigaciones, el gorila de montaña, por ejemplo, tiene grupos que forman estructura de multimachos, con varias espaldas plateadas conviviendo juntos. Pero no, esto no es ninguna hermandad feliz. El alfa vive con los ojos en la espalda, pues se estima que más del 15% de las crías en estos grupos no son engendradas por el macho dominante. Los subordinados básicamente se chapulinean al jefe a la menor distracción. Y si dos tropas de gorila de montaña se cruzan, la cosa se pone fea, porque sus encuentros suelen ser frecuentemente agresivos y competitivos. Además, juegan en el modo más oscuro. En la montaña es común el infanticidio y las usurpaciones. Es decir, machos externos que atacan al grupo toman el control a fuerza y eliminan a las crías del antiguo macho. En cambio, el gorila de llanura occidental prefiere una estructura de líder único, un solo macho espalda plateada al mando. Y aunque se podría pensar que esto lo hace un dictador, la verdad es que no es así. Las investigaciones demuestran que las hembras ejercen una influencia fundamental mediante la elección de pareja y la amenaza de emigrar. Como no hay otros machos dentro del grupo para retener a la fuerza, si el alfa se vuelve agresivo o tóxico, las hembras simplemente agarran a sus chinitos y los abandonan. ¿Y por qué las hembras aceptan esto? Cuando la espalda plateada es ausente, las hembras se vuelven paranoicas y solo anidan en el suelo el 30% de las veces, prefieren subir a los árboles por miedo. Pero cuando el macho está cuidando el perímetro, se relajan tanto que los nidos en el suelo suben hasta el 80%. Y es que el gorila de llanura, mano, es un ser de paz, es un ser de luz. Nunca se ha reportado un solo caso de infanticidio en ellos. De hecho, se ha visto a crías viviendo perfectamente en grupos donde la espalda plateada residente ni siquiera es su padre. Su sociedad no está fragmentada, funciona como una estructura jerárquica y modular. Los grupos no son unidades aisladas, sino que forman parte de una comunidad más amplia. Cuando dos tropas de llanura se encuentran, se reúnen pacíficamente, comparten recursos, los adultos socializan y los niños juegan entre ellos. Pero, ¿y qué pasa si aparece otro macho a pelear por el territorio? En lugar de agarrarse a puños o machetes, los gorilas prefieren meterle terror al rival. Y para esto hacen una coreografía de imitación que tiene 5 pasos fijos. Primero, el macho alfa empieza a gritar como loco.
Luego arranca plantas del suelo y las tira al aire. Después se para en dos patas para verse el doble de grande y se golpea el pecho durísimo, que suena porque tiene bolsas de aire en la garganta. Y termina corriendo de lado arrastrando y rompiendo todo lo que se encuentre. Casi siempre el rival ve todo esto, calcula que no tiene oportunidad de ganar y se va sin que se hayan tocado un solo pelo. Básicamente resuelven una guerra a punta de apariencia. Esto le funciona casi siempre a los gorilas de llanura, pero los de montaña, aunque lo intentan, igual terminan agarrados a puño limpio. Volviendo a la vida comunitaria de los gorilas, esta presenta una paradoja cruel, pues esa bonita costumbre de armar supergrupos y tener reuniones pacíficas se volvió en su peor maldición. De acuerdo con este paper, los gorilas comunitarios son el facilitador de transmisión perfecto para patógenos de alta letalidad, mientras que la sociedad fragmentada y agresiva del gorila de montaña actúa como una cuarentena natural. La sociabilidad del gorila de llanura es una presa perfecta para el ébola, pues en el año 2004 un brote de ébola azotó el Parque Nacional Osaladacoco, Os- Otsala-Cocoa, en la República del Congo. El impacto en los gorilas occidentales de llanura fue devastación apocalíptica. El virus provocó una tasa de mortalidad del 95% en solo 6 meses. Desaparecieron unos 340 individuos y grupos enteros se dieron por perdidos para siempre. Los individuos solitarios se salvaron más que los que vivían en una comunidad, lo que confirmó que su estructura social fue una sentencia de muerte. Fue tan masivo este golpe que, junto con la caza ilegal, obligó a la USN en 2007 a cambiar su estatus directamente de en peligro a en peligro crítico de extinción. Y si las relaciones comunitarias son tan buenas, ¿por qué el ébola es tan letal y castiga tanto a los gorilas sociables? ¿Por qué la selección natural no ha extinguido ese comportamiento tan abierto? Los científicos creen que es debido a los grandes beneficios que estar en una sociedad representa, como la transferencia cultural, la protección del territorio y el hecho de que gracias a esto nunca sufren de infanticidio, lo que supera con creces las desventajas. Ahora, la ciencia nos dejó unos datos rarísimos al estudiar los pocos supervivientes de esta masacre, y lo que realmente los salvó fue pura lotería genética en su código fuente. Si repasamos algo de biología básica, podemos entender el truco de los que sobrevivieron. En las células hay algo llamado citoesqueleto, que para fines prácticos lo representaremos de esta manera, porque básicamente es esto y está difícil explicar esa vaina. Además, tenemos un ribosoma y una mitocondria que puse porque se me hizo bonita y me recordaba un meme. Vou entrar dentro da mitocôndria. Y un núcleo en donde está el ADN. Dentro del ADN encontramos los genes, que son la información de la vida escrita con unas letras llamadas bases nitrogenadas. Como el ADN no puede salir del núcleo para no dañarse, la célula crea una copia de esa información llamada ARN. Este ARN viaja hacia los ribosomas, donde se leen las letras y se empiezan a juntar bloques de aminoácidos para fabricar las proteínas. Resulta que el gorila tiene un gen llamado ACTB, el cual permite la formación de una proteína llamada actina beta, que es una de las bases del citoesqueleto. El ébola necesita al citoesqueleto para poder replicarse y luego salir disparado a infectar a la siguiente célula. De manera que lo que realmente lo salvó fue que en el gen ACTB se les cambió una sola base nitrogenada, por lo que la información que el ARN llevó a los ribosomas fue diferente, haciendo que se colocara un aminoácido distinto y la proteína actina beta saliera con una forma defectuosa, lo que permitió una cierta modificación en el citoesqueleto que hizo que el ébola no se pudiera replicar y los gorilas con esa modificación sobrevivieran. Pero quitemos los virus y las peleas, vamos a hablar acerca de su inteligencia. Si pones a un chimpancé o una orangután frente al espejo, eventualmente entienden el truco y usan el reflejo para revisarse el cuerpo. Pero si pones un gorila, el sistema da error. De acuerdo con esta investigación, los resultados en las pruebas de autorreconocimiento en el espejo son un caos inconsistente que trae locos a los científicos. ¿Por qué este gigante parece fallar una prueba que sus primos aprueban? La primera teoría es evolutiva y se llama la hipótesis del trepado. Dice que la autoconciencia espacial evolucionó en los cimos grandes para calcular pesos y no caerse de las ramas altas. Como los gorilas se volvieron los más RC de todos, esa función ancestral pudo haberse desactivado o perdido por pura deriva genética. O tal vez avanzan en un paso evolutivo diferente. La segunda teoría culpa a los propios científicos y a sus métodos. La prueba estándar obliga al animal a mirar el espejo fijamente, pero para un gorila el contacto visual directo es una declaración de guerra y una amenaza social. El gorila siente tanta aversión a esa mirada que se estresa, evita enfrentarse al espejo y no logra concentrarse en explorar su propia imagen. Además, si se les aísla del grupo para la prueba, el estrés por separación arruina su atención. No es que no sean inteligentes, tal vez les falta motivación.
De hecho, cuando se usan entrenamientos con incentivos como láseres o pegatinas, algunos responden. Los pocos gorilas que han superado la prueba con éxito, como la famosa Coco, fueron criados en entornos humanos muy estimulantes, rodeados de lenguaje y contacto humano desde pequeños, lo que pareció despertar una habilidad que quizás dormía sin el estímulo adecuado. Sin embargo, algunos científicos ponen en duda el autorreconocimiento de Coco, y una revisión de más de 2 décadas de estudio concluye que el misterio sigue abierto, o la especie simplemente carece de esa capacidad psicológica, o nuestros experimentos aún no logran entender cómo piensan realmente esos animales. Y aquí viene un dato interesante sobre el desarrollo cognitivo durante los primeros 18 meses de vida. De acuerdo con esta investigación, si se pone a competir un bebé humano y un gorila, el gorila empieza la carrera con una velocidad tremenda, pues en el desarrollo sensorio-motor y la permanencia de objetos los gorilas pasan por las mismas etapas psicológicas que nosotros, pero se adelantan entre 4 y 16 semanas durante el primer año. Esto debido a que tienen una ventaja física absurda, logran agarrar objetos y desplazarse por sí mismos muchísimo antes que un bebé humano. Sin embargo, a mitad de la carrera, el bebé humano saca su verdadera ventaja evolutiva en áreas donde el gorila simplemente no muestra interés. Un bebé humano de 11 meses, si no puede usar un juguete, va a pedir ayuda a sus padres para poder hacerlo. El gorila no hace esto, no establece esa relación compleja usando a otro como herramienta en sus primeras etapas. Tampoco les interesa los juegos de meter y sacar objetos de un contenedor, y ya hacia el fin del primer año la brecha se rompe por completo. Mientras el gorila se especializa en conductas de su especie como caminar sobre sus nudillos, golpearse el pecho y construir nidos, el bebé humano activa su verdadero potencial. Empieza a hablar, a caminar erguido y a desarrollar el juego simbólico. El gorila gana en fuerza y velocidad inicial, pero el humano gana en habilidades sociales, cooperación y también en comunicación. En cuanto a su intelecto, no son de usar herramientas para cazar como los chimpancés, pero tienen pensamiento lateral. En el parque, cuyo nombre no voy a pronunciar, se registró a una hembra llamada Lía frente a un pantano profundo, y en lugar de meterse a ciegas, buscó un palo largo y lo usó como un bastón para medir la profundidad del agua antes de dar cada paso. Y algo muy profundo es que ellos tienen noción de la muerte. Algunos científicos han documentado tropas enteras rodeando el cuerpo de un miembro fallecido, sentados en silencio sepulcral durante horas acariciando el pelaje del cadáver, por lo que hay una estructura emocional y una autoconciencia que la ciencia apenas está empezando a decodificar. Pero entonces, ¿son los gorilas monstruos agresivos? En cautiverio se han presentado algunos accidentes como lo ocurrido en el Zoológico de Madrid en 2020, donde un espalda plateada llamado Malabo atacó a su cuidadora tras ser sorprendido en su zona de descanso. Sin embargo, hay un video más reciente en donde un gorila muestra su verdadera naturaleza pacífica. El caso del gorila Elmo en el zoológico de Fort Worth en 2024, en donde por error de comunicación, dos cuidadoras quedaron atrapadas dentro del recinto con una espalda plateada de 150 kilos. Elmo se sorprende, corre y golpea el contenedor para demostrar su fuerza. La cuidadora mantiene la calma, no corre y baja la mirada. Cualquier otro gran depredador habría atacado por instinto, pero ¿por qué él no lo hizo? A pesar de tenerlas a pocos metros y superarlas por 10 en fuerza, el gorila se frena, las analiza, mantiene la distancia y permite que ambas salgan a salvo. Los gorilas no buscan sangre, solo respeto. ¿Y qué pasa en libertad? En estado salvaje son aún más esquivos. Si huelen humanos a distancia, su primera opción siempre será huir. Los pocos ataques registrados en África Central jamás han sido por alimentación. Ocurren únicamente si el cazador furtivo los hiere o si un humano irrumpe en su espacio familiar y por el pánico empieza a gritar y a correr. Partiendo de esto y conociendo la fuerza de un gorila, ¿podrían 100 hombres promedio derrotar a un solo gorila espalda plateada en un combate cuerpo a cuerpo? En un entorno realista, la espalda plateada preferirá 1000 veces irse y no enfrentarse a los hombres. Si los pones en un coliseo cerrado o en una selva, el gorila los borra del mapa tal como ves en esta simulación. Una espalda plateada tiene la fuerza de mordida de 1300 psi, más del doble de la de un león, colmillos de hasta 5 centímetros y la potencia para levantar el triple que el mejor levantador de pesas humano. En el momento que los primeros 5 hombres intenten acercarse al gorila, le parta los brazos a los dos primeros, la psicología humana colapsaría. El pánico colectivo provocaría una estampida y el gorila ganaría por puro terror psicológico. Ahora bien, si el combate es en un campo abierto gigantesco y esos 100 humanos tuvieran una coordinación perfecta de comida militar para sacrificar oleadas y asfixiarlo por fatiga, tal vez habría una posibilidad como se hacía con los mamuts, aunque un hombre promedio de hoy a lo mucho alcanzaría a correr. La triste realidad es que, mientras el internet debate si 100 hombres pueden con un gorila, la raza humana real está barriendo a toda la especie sin recibir un solo golpe. Según los datos de la USN y reportajes de National Geographic, tanto el gorila occidental como el oriental están en peligro crítico de extinción. La subespecie de los gorilas de montaña cuenta con apenas 1063 sobrevivientes, pero el golpe más catastrófico lo sufren los gigantes de la familia, pues su población ha sufrido una caída del 77% desde 1990 debido a la caza ilegal, la destrucción de su hábitat por la agricultura y la inestabilidad civil en sus países.